Danilo Medina sería el primer mandatario en este siglo en la República Dominicana que se enfrente y salga del poder con las puertas cerradas para aspirar a un nuevo mandato. Todos saben que la conducta humana se acerca a aquellos que tienen posibilidad del poder. Para plantear el escenario que les decía ahorita, de cuál era el futuro político del presidente de la República, Danilo Medina. Miren, Danilo Medina se encuentra en una encrucijada en su carrera y escuchen por qué. Como presidente de la República, como mandatario de la nación, luego de 8 años en el poder, se encuentra en una situación en la que se dividió primero su partido, que políticamente no le favorece y lo lleva a la coyuntura actual. Se enfrentó a quien en un momento era el líder de su organización política también, Leonel Fernández, por el tema constitucional de la repostulación presidencial, y hoy día existe un candidato que, entre otras cosas, no tiene, digamos así, las grandes posibilidades o las grandes capacidades para poder, digamos así, afrontar el futuro político del Partido de la Liberación Dominicana como organización política y el relevo generacional de Danilo Medina. Si bien es cierto que el presidente había dicho en otra ocasión que no le interesaba estar más allá del 16 de agosto en el cargo y que independientemente de eso había pensado en retirarse después de esta contienda, hay que tener presente que nunca un expresidente, como expresidente en su condición de pasado, debe cerrarse puertas y además, el peso político de un expresidente es enorme en la República Dominicana. Si no, fíjense el caso de Hipólito Mejía, si no, fíjense el caso de Leonel Fernández, que 8 años, incluso hasta 20 años después de haber salido de una posición, ha alcanzado hasta el 42%, hasta poco más incluso, del favor del electorado dominicano. Y esto lo traigo a colación porque ya el presidente de la República en un mes y alguito saldrá del poder, pero sale con varias puertas cerradas. Primero, no puede repostularse y los indicios podrían determinar que con un PLD fuera del gobierno, con un presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en caso de que él quiera asumir esa posición, y con un expresidente con las puertas cerradas constitucionalmente para aspirar nuevamente, se relega a lo que en el pasado reciente le habíamos informado o le habíamos notificado como la soledad del poder. Y es que muchas de las personas que hoy día acompañan al presidente, acompañan al mandatario y persiguen, digamos así, su ideología, su liderazgo y todo lo demás, podrían buscar nuevos horizontes porque podría romperse aquello que en un momento se fraguó como la fábrica de presidentes con el Partido de la Liberación Dominicana. Esto es un caso muy especial porque Danilo Medina sería el primer mandatario en este siglo en la República Dominicana que se enfrente y salga del poder con las puertas cerradas para aspirar a un nuevo mandato. Todos saben que la conducta humana busca el poder precisamente y se acerca a aquellos que tienen posibilidad del poder. Si el Partido de la Liberación Dominicana, pasado el 16 de agosto, no logra una mayoría en el Congreso de la República, pues Danilo Medina podría ser una frase que muy poco se utiliza en nuestro país, podría ser prácticamente un cadáver político, porque no tendría las fortalezas para una modificación constitucional y rehabilitarse, pero tampoco tendría un presidente designado en su organización política, tampoco tendría la administración pública en sus manos y todo esto juega en contra de su posicionamiento a futuro. Habrá que ver cómo se desempeñan las cosas, sobre todo en el Congreso, porque es lo más interesante, porque del Congreso se define la posibilidad de una habilitación o no. Con una habilitación, con un presidente inhabilitado para poder participar en otros comicios, eso podría fortalecer otras organizaciones políticas. Si gana el PRM, podría fortalecer el Partido Revolucionario Moderno, que tiene que crear una nueva corriente y una nueva ola. Si gana o si aún perdiendo la Fuerza del Pueblo, puede absorber una parte de ese capital que deja el Partido de la Liberación Dominicana sin acceso al poder. Y sobre todo, los grandes ganadores a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana son Gonzalo Castillo, por un lado, que aún perdiendo gana, porque Gonzalo Castillo no había pasado de ser un ministro, hoy es un presidenciable y un candidato presidencial, que alcance el número que quiera alcanzar, ya eso es otro tema. Pero
el hecho de lograr colocarse como el candidato presidencial de esa organización política y de asumir un 20, 25, 30, 40% del favor del pueblo, el monto que termine siendo, podría sin duda significarle a él el relevo generacional de Danilo. Pero, Danilo Medina como figura política, como el gran estratega del Partido de la Liberación Dominicana, quizás nunca se vislumbró en estos días con una situación como la que tiene entre sus manos, sobre todo esa inhabilitación presidencial. No puede volver a postularse a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, salvo que una coyuntura muy circunstancial, muy particular, permita que el presidente en algún momento logre, bajo algún argumento legal, bajo el interés incluso de otro candidato presidencial, de repostularse, porque Luis Abinader encuentra un escenario relativamente favorable. Luis Abinader tiene, en caso de que sea presidente, o Leonel Fernández, en caso de que sea, o el propio Gonzalo Castillo, en caso de que se convierta en el presidente futuro de la República, tiene 2 periodos asegurados en el sentido de que puede repostularse sin el intento de una modificación constitucional. Y si no se produce tal intento, entonces Danilo Medina tiene la obligación de esperar unos 8 años, o esperar un nuevo posicionamiento mayoritario del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso, siendo él el líder, ojo con esto, siendo él el líder y teniendo el poder de esa organización, que eso veremos a futuro, sobre todo si hay un nuevo presidente de ese partido, para poder establecer esa modificación constitucional. Ese candado, sin dudas, es el mayor problema para Danilo Medina en el futuro y para el propio Partido de la Liberación Lo beneficioso para mí, lo beneficioso, en mi opinión, lo beneficioso para el país de este proceso que vamos a vivir a partir del 5 de julio es la reestructuración a la que están llamadas los partidos de la República Dominicana. Por un lado, los 3 principales, es decir, y da pena y debe dar pena que digamos que hoy la Fuerza del Pueblo es uno de los partidos principales cuando tenemos un PRD y tenemos un PRCC también compitiendo, pero los 3 principales que quedarían serían, después de este proceso electoral, sería obviamente el Partido de la Liberación Dominicana, que está llamado a una reestructura por el poder que va a perder en caso de, por lo menos en el ámbito congresual, y por este lavado de cara de sus líderes que va a tener a partir de este 5 de julio. ¿Por qué? Porque como decía Cristian, Danilo Medina sale del juego, entra una cara como Gonzalo Castillo, como un futuro candidato nuevamente, o también darle relevo a otros candidatos dentro de ese propio partido que estén pidiendo las bases. Eso es una reestructura que debe hacer el Partido de la Liberación Dominicana. El problema de Julio es... Pero dame terminar la idea. No, para que tú termines tu idea, inclúyeme esto. Okay. ¿Cómo se va Danilo? Perfecto. Ese es el punto, independientemente. ¿Cómo se va Danilo? Sobre todo después de haber ganado unas elecciones de un 60 y tanto %. Perfecto. Y de haber sido un presidente que aún la gente no era de su partido, valoraba su gestión de una forma muy distinta a otros que han tenido la misma Dejando posición. ese punto de lado intencionalmente, porque ya Cristian lo explicó bien. Además, no te olvides de la división que genera en el mandato y en sus manos. A eso voy, por eso la reestructuración, primero que está llamada por la propia ley electoral que establece una serie de parámetros para los propios partidos pequeños que no logren el porcentaje, la reestructuración que viene después del 5 de julio en el Partido de la Liberación Dominicana con la salida del juego de Danilo Medina, como sea que haya salido, la reestructuración que tiene que hacer el Partido Revolucionario Moderno para poder abarcar y poder dar respuesta a esta cantidad de cambios que va a tener y a esta cuota de poder que va a alcanzar, porque indudablemente tenemos que tener claro en eso. El Partido Revolucionario Moderno, ya sea a nivel congresual y a nivel municipal como lo logró, o a nivel presidencial incluso, aunque todavía está en veremos, va a obtener una cuota de poder muy importante. Lo propio va a pasar también con la Fuerza del Pueblo, que se va a lograr posicionar y que a eso es que creo que debe estar apostando también el Partido de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. ¿Qué puede pasar también a partir del 5 de julio? Bueno, que Leonel Fernández, como ha dicho ya en varias ocasiones, que él es el único capaz de capitalizar el voto PLDista, puede incluso llegar a una negociación, tal vez no entrando de nuevo al partido, pero en una alianza estratégica política con la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana de cara a unas elecciones del 2024, porque sea el que llegue
a la presidencia a partir de este 5 de julio, usted téngalo por seguro que no va por 4 años. Y es por eso que yo tengo mis reservas entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, porque no es verdad que si Luis Abinader llegó y se sentó en esa silla, él en el 2024 va a dar paso a otro y no se va a reelegir. Eso no es verdad. Ninguno lo va a hacer. ¿Y qué tanto le conviene a Leonel Fernández? Discúlpame, Ana Mercy. ¿Qué tanto le conviene a Leonel Fernández que el Partido Revolucionario Moderno esté en la presidencia? Pero espera tu momento, Julio, no te olvides que si algo tiene desde ahora Luis Abinader, es un equipo atrás haciéndole una campaña para decir nosotros estamos aquí. Exacto. Porque ¿qué hace el equipo David Collado y Carolina Mejía? ¿Para qué están trabajando?